a nadie le extraña a estas alturas. Asesinan a 2 sacerdotes. Sacerdotes y obispos reclaman respetuosamente al presidente y López Obrador los insulta y descalifica. Es lo que hace con todos todo el tiempo. Y por si le faltaran pleitos al presidente de México, por si le faltaran frentes abiertos, ha decidido abrirse uno nuevo con la iglesia. La iglesia, uno de los sectores con los que hasta ahora había llevado la fiesta en Santa Paz. Se fue contra la iglesia por la crisis de inseguridad. Contra los religiosos que alzaron la voz no solo porque masacraron a 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua, sino porque la violencia ya llegó a niveles insoportables en todo el país. Esta vez no son feministas violentas o familiares de desaparecidos que quieren hacer show, o empresarios neoliberales, o padres de niños con cáncer enviados por las grandes farmacéuticas, o niños con cáncer golpistas, o médicos convenencieros que quieren plazas, o periodistas que perdieron sus privilegios, o ecologistas al servicio de los intereses de Estados Unidos, o damnificados manipulados que reclaman ayuda. No, esta vez son los sacerdotes que le hablan a 97 millones de mexicanos que se identifican como católicos. Los que día a día escuchan preocupaciones, miden la temperatura social, el ánimo de la gente. Sacerdotes que han detectado el hartazgo por tanta violencia y tanta inseguridad. Y ahora son los sacerdotes los que le están diciendo a López Obrador que las cosas no van nada bien. Respetuosamente pedimos al señor presidente de la República revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. No es solo una frase demoledora, es un diagnóstico contundente. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos. Los índices de violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades. ¿Nota usted agresividad? ¿Nota usted un ataque personal al presidente? ¿Detecta una falta de respeto? ¿Hay ahí un tono de descalificación o insulto contra López Obrador? No. Pero en este país protestar se está volviendo un derecho peligroso de ejercer, porque si usted se atreve a protestar, a denunciar, a quejarse, lo que sigue es una cascada de ataques personales en su contra desde Palacio Nacional, perpetrados por el hombre más poderoso del país. Un hombre que toda su vida se dedicó a criticar y ahora no acepta que lo critique nadie. Así que estos llamados respetuosos de sacerdotes a revisar la estrategia de seguridad ante el evidente y documentado nivel récord de las ejecuciones, merecen como respuesta que López Obrador les diga a los sacerdotes que son unos hipócritas, que son unos vendidos que se dedican a servir a los ricos. ¿Cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad? ¿Cómo remataban a los heridos? Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del Papa Francisco, porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana. ¿Qué quieren? ¿Que se vuelva a ametrallar desde los helicópteros? ¿De qué hablan? Nadie le está pidiendo cometer ejecuciones extrajudiciales. Le han pedido revisar su estrategia de seguridad. Y no se lo pidieron unos religiosos apergollados por la oligarquía, con cruces de oro, cercanos a políticos. No. Se lo están pidiendo jesuitas que llevan no décadas, llevan siglos trabajando en las zonas más marginadas de la Sierra Tarahumara, apoyando a las comunidades a las que no ayuda el gobierno. Se lo pidieron desde Cerocahui, en la misa de cuerpo presente de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora,
que sabían hablar rarámuri, que incluso tradujeron a esa lengua indígena el Nuevo Testamento. Ya cuando al crimen organizado no le da ni tantita pena cobrar derecho de piso a las parroquias, cobrar derecho de piso a los curas, cuando detienen retenes carreteros, lo mismo al cardenal de Guadalajara que al obispo de Zacatecas, cuando se atreve a extorsionar a pueblos enteros para que le entreguen la mitad del dinero de sus fiestas patronales, cuando todo esto sucede, es evidente que la estrategia de seguridad no está funcionando. Estos sucesos lamentables no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente. No, al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Lleva casi 4 años en el gobierno y sigue con la misma. Hasta el Papa Francisco se dijo preocupado por los asesinatos en nuestro país y el presidente prefirió manipular las palabras del Papa y decir que el Papa lo estaba apoyando. Quante uccisioni in Messico. Ancora una volta ripeto che la violenza non risolve i problemi, ma cresce le inutili sofferenze. Un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz. Lo raro de que López Obrador esté ahora peleándose con la iglesia, pues es que estamos hablando de un hombre que ha usado sistemáticamente la religión para hacer política. Vamos a un grado que no se atrevieron ni los panistas más mochos a usarla. Un presidente que se cree Mesías, a quien sus seguidores tratan como si fuera Dios, que se avienta sus homilías todas las mañanas, que dicta decálogos que suenan a mandamientos y que hasta perdona los pecados a los que se acercan a él. Es un político que ha llegado al grado de compararse con Jesucristo. Pues soy seguidor de Jesús Cristo, porque defendía a los pobres. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. En la Biblia se escribió que no solo de pan vive el hombre, pobreza franciscana, para todos. Todos. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. El ojo por ojo, diente por diente, pues no coincido con la ley del talión. Si a esas vamos, pues nos vamos a quedar tuertos o chimuelos. Y si él se compara con Jesucristo, lo de menos es que sus fanáticos ya le quieran poner San Andrés. Yo confío en él absolutamente. Nos dijo aquí que casi era un santo. Es un santo. Interesante la escala de valores de este gobierno. Mientras se pelea con los religiosos que trabajan con los pobres y son asesinados, al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, sentenciado en Estados Unidos a 16 años de cárcel por abuso sexual infantil, a ese le prestan el Palacio de Bellas Artes para festejar su cumpleaños y no le lanzan ni una frase de condena. Está claro, no tienen brújula moral. Soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinos. Morena y el presidente se la viven criticando a gobiernos anteriores por los privilegios que tenían funcionarios y legisladores, privilegios con cargo al erario. Acusan que la clase política de antes desviaba recursos públicos para su comodidad personal, celulares, guaruras, ya saben. Bueno, pues resulta que la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, que es de Morena, le prestó 2 guardaespaldas de la Marina asignados a su municipio a un senador morenista, a José Narro Céspedes. ¿Y para qué se los prestó? Para que lo cuidaran en la Ciudad de México. Estos escoltas, estos 2 marinos, llegaron con el senador y después de eso se les perdió el rastro. Llevan casi 4 meses desaparecidos.
Es un reportaje de Montserrat Peralta. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, le prestó 2 guardaespaldas municipales a su amigo, el senador José Narro Céspedes, para que lo cuidaran en la Ciudad de México. Hoy, esos escoltas están desaparecidos. De acuerdo con 2 carpetas de investigación iniciadas por la desaparición de Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, ambos marinos que estaban bajo el mando de la Dirección de Seguridad Pública de Acapulco se presentaron ante el senador y horas después se les perdió el rastro. Avelina López y José Narro, ambos de Morena, aprovecharon su cercanía personal para hacer realidad este favor. El 2 de marzo, el senador por Zacatecas envió un oficio membretado a su amiga, la alcaldesa de Acapulco, solicitándole personal de seguridad armado, vestido de civil, para que lo acompañara del 3 al 6 de marzo a un acto sobre la revocación de mandato en la Ciudad de México. Sin retraso, la alcaldesa de Acapulco tramitó personalmente la solicitud. Según documentos que son parte de una de las carpetas de investigación, la alcaldesa de Acapulco le pidió a Maximiliano Serrano Pérez, director de la Policía Municipal, atender la petición del senador. Serrano asignó la misión a los 2 marinos que formaban parte de su equipo de escoltas. En un escrito dirigido al Ministerio Público que lleva el caso en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Narro Céspedes confirmó que pidió protección a la alcaldesa y que el 5 de marzo por la tarde, 2 elementos se presentaron en el restaurante Cambalache Oasis, Coyoacán, en la Ciudad de México, donde él se encontraba. Ahí, el senador habría estado acompañado de Américo Villarreal, senador de Morena con licencia y hoy gobernador electo de Tamaulipas, de acuerdo con fotos que publicó en su cuenta de Twitter. Narro indicó al Ministerio Público que en el mismo restaurante informó a los 2 marinos que ya no necesitaba su protección. En su escrito, también relata que el militar en retiro, Amadeo Aguilar Corpus, se encarga de su seguridad personal y que entre el 1 y el 7 de marzo no tuvo ninguna escolta comisionada. En las investigaciones se menciona que los marinos desaparecidos viajaban en una camioneta Audi 2018 con placas de Morelos y que habría sido proporcionada por el senador morenista. Esta versión fue negada por Narro en su informe al Ministerio Público de la capital. Con 2 carpetas de investigación abiertas, una en la Fiscalía General de la República y otra en la de la Ciudad de México, familiares denuncian que no hay avances en la búsqueda y localización de los 2 marinos que estaban bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Serrano Pérez. Nosotros nos enteramos de la desaparición de Victoriano Rodríguez Zurita por una llamada telefónica. Este familiar de Victoriano Rodríguez Zurita relata que el 5 de marzo fue el último día que el marino habló con su familia, pero fue hasta 5 días después que su esposa recibió una llamada de un teniente de apellido Rizo Celorio, quien le informó que estaba desaparecido. La información fue breve. Le dijo que perdieron comunicación con Victoriano desde el 6 de marzo cuando se encontraba de comisión escoltando a un funcionario. Los posibles lugares de la desaparición de los marinos varían. A los familiares les han dicho que pudo haber sido entre Tres Marías y las lagunas de Zempoala, ubicadas en los límites de los estados de México y Morelos. Pero en las fichas de búsqueda de la Fiscalía Capitalina se indica que la última vez que se les vio fue en la Ciudad de México. Él apenas tenía 5 meses que lo habían comisionado a la Secretaría de Seguridad de Acapulco. Entendemos que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Maximiliano, debió dar parte a la Marina, porque aunque estuviera él asignado Victoriano a él, debía de avisar. Entonces, cuando su esposa acudió, no sabía la Marina de esa desaparición. Es decir, nosotros creemos que no dieron parte en el momento que desapareció. Los familiares de Rodríguez Zurita acusan responsabilidad del secretario de Seguridad Pública Municipal, Maximiliano Serrano Pérez, de la presidenta de Acapulco, Avelina López Rodríguez, y del senador José Narro Céspedes. Para nosotros es muy confuso porque no entendemos por qué la desaparición o el por qué el senador Narro no explica si a él le
fueron asignados a Victoriano Rodríguez Zurita como escolta, me diga dónde los dejó, qué fue lo que pasó, o sea, no sabemos. Para este reportaje se buscó a la alcaldesa y al secretario de Seguridad de Acapulco. Ninguno atendió la solicitud de Latinus para conocer su versión sobre estos hechos. Por su parte, el senador José Narro Céspedes y la Marina respondieron que no pueden hacer declaraciones porque hay una investigación abierta. La Semar añadió que no tiene facultades para ofrecer información. Hoy en Latinus, Miguel Ángel Osorio Chong fue secretario de Gobernación el sexenio pasado, se convirtió después en senador y en coordinador de los senadores del PRI y últimamente ha estado en medio de la disputa por el Partido Revolucionario Institucional, la disputa que parece tener pues dos líderes, por un lado Alejandro Moreno, el dirigente nacional, y por el otro el senador Osorio Chong. Muchísimas gracias por estar en Latinus. Carlos, un gran gusto estar contigo, saludar a todo tu auditorio. De por sí está el PRI alicaído y además están peleando. Mira, de por sí son pocos y además no se quieren. Complejo lo que está pasando en el partido. Cuando no se entiende que vienes de una elección del 21, donde perdiste todo, una elección del 22, donde prácticamente perdiste todo, de 21 gobernaturas, 10 gobernabas, las perdiste y las otras también las perdiste. Perdimos muchísimas presidencias municipales, diputaciones locales, y bueno, solo te agarras diciendo, tengo un 18%. Sí, pero se compite para tener espacios de poder. Pasamos de un 42% de la población gobernada a un 20%. Entonces, no puedes decir o agarrar tu liderazgo a partir de decir, pues tengo un 18%, sí, pero los resultados son verdaderamente malos. Y si a eso le sumas los ataques del gobierno desde Campeche, desde el gobierno federal, las grabaciones, los señalamientos que pegan a tu desprestigio como líder, pero que le pegan al partido, pues creo que es una autocrítica la que tienes que hacer y tomar una decisión, y esa es dejar el partido. Dice Alejandro Moreno, dice Alito Moreno que no se va. Y no solamente eso, se voltea y les contesta, pues no es como que ustedes hayan entregado muy buenos resultados electorales y no es como que ustedes tengan mucho prestigio. Sí, bueno, pues es una manera fácil de salir. El que es dirigente asume su responsabilidad. Otros expresidentes y expresidentas se sentaron con él y le dijeron, oye, cuando yo fui presidente y tomé esta decisión por los resultados. Y le fueron platicando. Y bueno, él es el único que en lugar de asumir su responsabilidad, se echa culpas, señalamientos y ataques. Y bueno, cuando ya no le gustan las cosas, porque pues, se parece un poquito al gobierno. Cuando no le gusta o cuando no estás con él, entonces te ataca, entonces ya no te recibe. Y bueno, lo que hizo hoy con los expresidentes del partido, decirles, váyanse al Consejo Político y en asuntos generales, ahí dicen lo que no les gusta, lo que quieran proponer, señalar. Y creo que eso habla de no querer generar unidad, cohesión, cercanía. Y eso es de lo que está ausente hoy en su liderazgo y en el partido. Ahora, ¿el PRI realmente puede reconstruirse o debe reconstruirse a partir de las figuras del pasado, muchas de las cuales, pues como lo ha señalado el propio Alejandro Moreno, desde su propio desprestigio, pues no tienen tampoco un prestigio como para presumir, como para estar chaineados ahí saliendo? Te digo algo muy fácil. El PRI es mucho más que sus liderazgos. ¿Es mucho más que su pasado? Que sus liderazgos. O sea, más allá de quienes han estado de frente o no, que yo tengo mucho reconocimiento por todos ellos, más allá de quienes han gobernado entidades o han entregado porque han perdido las elecciones, más allá de los liderazgos en las cámaras, es mucho partido. No se sostiene por una persona. Y él cree que sí, y lo que debe entender que el partido nace hace mucho tiempo. El partido no es propiedad de Alito Moreno. Pero hoy, ¿qué queda del PRI? O sea, es decir, fue mucho partido, bueno, indudablemente. Hoy es el partido más odiado por la gente. En las encuestas, 60-70% de la gente dice, no, el PRI no. A ver, tiene una base militante, gobernó muchísimos años y el desgaste del gobierno es muy, muy fuerte. No les queda nada. Tú ves a Morena, que empezó con 0 de intolerancia y hoy anda en un 20%. Es el segundo partido más odiado después del PRI. Pues, rápidamente, ¿por qué? Porque estás ejerciendo el gobierno y esto, pues, obviamente deja a esa gente descontenta. El PRI pasó por muchos años y, por supuesto, hay un rechazo, pero también hay una base militante que te habla de ese 18%. Del que habla Alito. Efectivamente lo tenemos, pero queremos ir para arriba, no para abajo. Y los resultados nos dan para abajo y no para arriba. Y es desde el pasado como debe reconstruirse. Sí, porque uno ve las figuras que están disputándose esto, son puras figuras del pasado. No se ve una figura del futuro en el PRI. Pero hay muchos liderazgos de lo local. Yo creo
que los partidos, y particularmente el PRI, y así nace de liderazgos regionales. Hay mucho liderazgo regional, pero pues hay que dejarlos pasar. ¿Y qué ha hecho Alito? Ha centralizado todas las decisiones y desde ahí toma las decisiones y no deja actuar en los estados. No, los comités directivos han dejado de tener controles, los comités municipales, todo es desde el Comité Ejecutivo Nacional. Así no se construye un partido, es de lo regional a lo nacional. Ahora, Realpolitik, senador, Realpolitik, tiene él el control del partido. Sí. No lo van a poder sacar ustedes jamás. ¿Quién lo puede sacar realmente? Se ha hecho de los controles, de los órganos del partido, y bueno, dificulta su salida. Hay incluso recursos en la Comisión de Ética que cuando no te comportas, cuando no haces tu trabajo, que... La Comisión de Ética es de él también. Es todo de él. Ha ido cambiando los nombres. Bueno, pues lo que estamos pidiendo en esa mesa, es que lo hemos platicado, en esa mesa dijo, no me voy, está bien, no te vayas. Pero tú quieres tomar decisiones del 24 que ya no debes de tomar porque tú sales en agosto del 23. Dijo, estoy de acuerdo, sí a todo. Así les dijo a los expresidentes y a tu servidor. Dijo, vamos a reunirnos próximamente para ver la forma en cómo sí. Y bueno, pues ya no le gustó, como que dijo, voy a perder los controles, ¿por qué voy a hacer inclusión? ¿Por qué voy a hacer apertura del partido? Y dijo, no, entonces sí, hoy dificulta la posibilidad de que se vaya. Era un asunto de autorreflexión, de decisión de él. Lo que estamos pidiendo es una elección adelantada. ¿Qué es eso? Que se llama a una convocatoria para una elección democrática y para que los que van a entrar en agosto del próximo año ya estén sentados en la mesa de la alianza. Ya estén sentados en la mesa de un gobierno de coalición, los que van a tomar las decisiones para el 24 y que no las tome él. ¿Quién puede sacar a Alejandro Moreno en la vida real? ¿El gobierno nada más? Sí, pero nosotros no estamos sujetos a lo que haga el gobierno. Es más, rechazo las acciones que está haciendo el gobierno contra mi partido y contra mi dirigente. ¿Es un pato cojo, Alito? Pues mira, ya con dificultades en su andar, con dificultades en su liderazgo, más bien parece que ocupa el partido para su protección y esto lo va a deteriorar a mi instituto político. Entonces, sí le pedimos a Alito, sin confrontación, mira, fue una muy buena mesa de trabajo, platicamos muy bien, pero pues no lo ha entendido así. Y al contrario, se ha ido atrincherando, enfrentando, y esto no nos va a llevar a ningún buen puerto. Y por eso le digo a la oposición, oigan, hagan los acuerdos con quien va a estar vigente en su momento. Me contestaron, me dijeron, no, somos institucionales y con quien está en liderazgo. Sí, pero este liderazgo no le tocan las decisiones del 24. Bueno, claramente los dirigentes del PAN y del PRD están con Alito, y han aguantado pues toda la andanada de desprestigio, goteo a goteo, grabación a grabación, delito a delito. Bueno, y entonces así queremos ganar el 24. Tienen que haber buenos partidos, fuertes partidos, porque además las alianzas no es entre personas, Carlos, es entre partidos. Y eso lo tienen que entender los tres dirigentes. Y entiendo que ellos bajan a su base y consultan. Bueno, acá pues, se lo está tomando todo en una decisión de él y de un grupo pequeño del comité ejecutivo. Tiene que bajar a la base, tiene que consultar para hacer una buena coalición, una buena alianza. ¿Se está volviendo la alianza una alianza de tres personas que están luchando por controlar sus tres partidos? Mira, la verdad es que yo te hablo del PRI y sí veo a un líder que no consulta, que todo se va al consejo y dice, vamos a hacer esto. Hizo la modificación de los estatutos en pandemia, por Zoom, en el que pues, si no me gusta cómo hablas, pues te quito el micrófono. Y bueno, así modificó para centralizar todas las decisiones. Lo que le acusa al gobierno, que yo también, de regresar a los tiempos de los 70, de regresar a centralizar todas las decisiones, lo está haciendo él. Él dice que ustedes le están haciendo el juego al gobierno, porque claramente el gobierno empezó a atacarlo cuando él mandó rechazar la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Eso sucedió antes de la elección y empezaron los ataques porque algo pasó, porque había entendimiento. Lo he dicho una y otra vez, el que se sentaba con el presidente y lo presumía era él. No por nada le pusieron como le pusieron. Amelito. El que se sentaba con diferentes secretarios es él y lo presumía. Yo no me he sentado ni una vez con el presidente, ni una vez con el secretario, con nadie, porque creo que no es conveniente, porque creo que no están haciendo las cosas bien. Entonces, a mí no me puede acusar, y creo que a ninguno de los que estuvimos a la mesa, pero hablo por mí, de alguna relación con el gobierno, de hacer el trabajo del gobierno. Si por estar en contra de lo que está haciendo,
él considera eso, está equivocado. O sea, usted lo que me está diciendo, senador, es que este ataque del gobierno es porque Alito traicionó al gobierno. Alito le había prometido al gobierno, no sé, aprobar la reforma eléctrica y luego se echó para atrás. Mira, de repente llega la reforma eléctrica y se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer foros y vamos a ver cómo la arreglamos y cómo nos ponemos de acuerdo. Y de repente, pues empieza una investida del gobierno y él empieza con un discurso diferente al que tuvo los primeros 2 años y medio, porque pues no había ningún señalamiento en sus spots del partido. Era solo PRI y era solamente Alito y revolucionarios, pero no había un señalamiento de todo lo que está haciendo mal el gobierno. No había oposición. A ver, ¿a qué horas? No estaban en un plano opositor, claramente. ¿En qué momento salió un spot que dijera, aquí están los papás de los niños con cáncer que no tienen medicamentos? Aquí están los que no tienen para hacer los tratamientos de diálisis. Aquí está la gente... La víctima de la violencia, Los 4 millones de gentes que pasaron a pobres. Aquí está la gente, madres o padres de los desaparecidos, de feminicidios, de la violencia. Yo no lo he visto. Y créeme que se lo dijimos en plenarias del PRI, ocupa estos espacios para señalar todo lo que está haciendo mal o todo lo que no está haciendo, todo lo que está dejando de hacer el gobierno. Nunca. Esto pasó apenas hace 4 meses. A mí sí me parece raro. ¿Qué pasó? Algo sucedió en esa relación, pero pues hay que preguntársela a él y hay que preguntársela al propio gobierno, porque algo sucedió. ¿Y habrá más grabaciones, Alito? Bueno, pues las presumen, cosa que es ilegal, que están al margen de la ley y que además, de verdad, yo no lo festejo, porque... un poquito sí, ¿no? Diría, no, la verdad es que diría, mañana van a hacerlo con cualquiera. De lo que nos acusaban, de que las escuchas, bueno, lo están haciendo. acusaban y acusan, porque hay quien dice que detrás de esas grabaciones está Osorio Chong, porque pues, Renato Sales, que era ahí encargado de los temas de seguridad y de cárceles cuando usted era secretario de Gobernación, pues es el que está haciendo lo mismo ahora para el gobierno de Campeche de la morenista. Es la bien fácil. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad. Estaba el CISEN, que no Renato. Renato estaba al frente de la Policía Federal. Estaba el CISEN y ahí siguen los del CISEN. Y ahí están los aparatos que se compraron. Y Por ahí cierto, los siguen decían manejando. que el aparato con el que había espiado a Alito se lo llevaron a Campeche y que eso era una irregularidad. Esto fue algo que dijo Alito, que rechazo completamente. Este sistema que está en un litigio legal, que no se ha pagado, pues está en el CISEN y no ha estado echado a andar porque no se ha pagado. Porque está en este proceso legal, pero no. O sea, usted no mandó a espiar a Alito. No, hombre, no, alejado totalmente, no tiene ningún elemento para decirlo, solamente es el discurso fácil para atacar a sus adversarios. ¿Se va a profundizar entonces este desprestigio por estas más horas de grabaciones que hay? Ese es el tema, que él está ocupando al PRI para protegerse, el espacio en la Cámara para protegerse, pues ya ves que es presidente de la Comisión de Gobernación, es presidente del partido, bueno, están todas, y si tú ves a algunos otros diputados, son presidentes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, es secretario técnico del Consejo Político Nacional, es diputado federal. Bueno, hay muchos cuadros que no están siendo tomados en cuenta. Y se le dijo en la mesa, tienes que abrir el partido, tienes que dar más partido para las regiones. No, siguen siendo los que están cercanos. Y bueno, sí me preocupa que se profundice este desprestigio que ya no le pega a Alito, le pega a todo el partido. Pues parece, me describen casi un político chorchileano, ¿no? O sea, tiene control del partido, control de los órganos, control de la auditoría, tiene control de la alianza opositora. Bueno, ¡Wow! Eso es muy preocupante para quien quiere enfrentar a un partido de Estado. Cada vez hay menos distancia entre Morena y el gobierno. Están pegaditos, haciendo campaña, yéndose a los estados, violando la ley. Y enfrente hay un partido que no quiere entender que hay que abrirle espacio para otros liderazgos para enfrentar a ese partido de Estado. Entonces, sí, bien complejo, bien difícil, pero el que no lo entiende es él. Dice Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, que pues, no vaya a ser que él termine yéndose a los brazos del presidente y entonces contándole de todas las trapacerías de los priistas que son ahora sus opositores. No lo he escuchado, pero qué grave. Espero que lo hable con mucha seriedad y no como la propuesta que hizo de las armas. No sé de qué acusaría, no sé si hablaría de Campeche o de algún otro lugar que él ha tenido como responsabilidad. La verdad es que en lo que toca a mi responsabilidad, yo no tengo ningún tipo de señalamiento, acusación
que me puedan documentar o decir que se hizo a partir solamente de, como lo está comentando, de dichos. Ya la brincó Miguel Ángel Osorio Chong en lo que tuvo que ver con su Secretaría de Gobernación en el sexenio, pues considerado el más corrupto de la historia. Bueno, la verdad es que ese señalamiento que haces no lo podría yo ni siquiera avalar ni respaldar. Hay señalamientos respecto a algunos que cometieron actos al margen de la ley. Eso no quiere decir que todo un gobierno. Un gobierno que además impulsó el desarrollo y tuvo al país, bueno, en otras estadísticas diferentes a las que hoy tiene apenas 4 años que está este gobierno. Totalmente diferente en cualquier sector. En el que quieras platicamos, en todos había otros números. Pero bueno, hubo señalamientos. Y en lo que respecta a la Secretaría de Gobernación y a toda la área de seguridad, pues ha habido señalamientos que se han ido solventando. Y en lo particular, te quiero decir, y hoy lo puedo decir tal cual, porque hubo señalamientos de la función pública, inicio de carpetas de investigación en la Fiscalía. Tengo los no ejercicio. ¿No ejerció acción penal? ¿No ejerció de acción penal? Por ejemplo, en lo que abrió, la investigación que abrió en su momento Irmeréndira Sandoval. Sí, por supuesto. ¿En lo de la casa? En lo de la casa, comprobado que fue un préstamo que se regresó y que, bueno, me lo sumaron doble y se arregló. O sea, el mismo gobierno que lo acusó ya lo exoneró. Sí, por supuesto. Por supuesto, y ninguna concesión. Es a partir de tener elementos e instrumentos para decir, esta acusación es falsa. Y bueno, yo dije, me someto a estas... No es la primera vez, ¿eh? En el 2010 lo trataron de hacer con el crimen organizado, tengo mi no ejercicio de la acción penal. Durante el gobierno empezó una acusación en el 12 al respecto de que se tenían recursos en el extranjero. Dije, abran todas las cuentas y de mi familia, a pesar de que esto está prohibido por la ley, ábranlas por favor. Hubo una disculpa pública. Y al inicio de este gobierno, bueno, pues las que inició desde la función pública, todas están solventadas. Se ha reivindicado el gobierno de Peña Nieto, que llegó al 18 brutalmente desprestigiado, el PRI queda en tercer lugar. ¿Siente que se ha reivindicado ese gobierno? Pues no vaya a ser que te vaya a extrañar. Más allá, ¿mandé? No vaya a ser que te vaya a extrañar, se dice por ahí. La verdad es que cuando ves... O sea, más allá de los memes, ¿cree que hay un genuino sentimiento de... Mira, por ejemplo, los programas sociales que tanto se habla de parte de este gobierno, se llegaba a más gentes en el gobierno anterior que en este gobierno. Se beneficiaba a más personas. A más personas, un 40% más. ¿Por qué? Por Prospera, que lo desaparecieron y que además tenía un alcance mayor para un crecimiento económico fundamental de las personas, de las familias. En tema de seguridad, bueno, pues ya andan en los 123,000. Masacres, pues, como 68. Personas, periodistas asesinados, 52, 55, el triple de otros gobiernos. ¿De cuál quieres que te platique respecto al gobierno Pero anterior? ¿cree que la gente sí está percibiendo eso? Que la gente dice, bueno, pues Peña no era ni tan malo ni tan corrupto como creíamos. Yo la verdad es que creo que más que hablar exactamente del presidente, hablan del gobierno anterior y hablan de cómo no estaba la canasta básica como está, de la inflación histórica de los últimos 20 años que le echan la culpa al mundo y que algo hay, pero no el 8% en el que está y que se ha mantenido y que puede ser más grave en los próximos meses. Entonces, la desaceleración, el 11% que se han espantado, ahuyentado a inversionistas, capitales, los capitales que han salido del país. Por eso te decía, ¿en qué renglón? ¿De qué quieres que platiquemos y que comparemos con el gobierno anterior? Y yo creo que sí lo ve la gente, ¿eh? Yo creo que sí lo ven los empresarios, yo creo que sí lo ve la clase media, que ha caído de este nivel a pobres, 4 millones. Yo creo que hay muchos sectores de la población. ¿Y cree que se han logrado sacudir el estigma de la corrupción? Yo creo que se ha venido ya focalizando, señalando específicamente a quienes cometieron estos actos, están presentándose, están en un juicio legal y ya, bueno, se ha dejado de hablar de todo un gobierno. ¿Hubo pacto? No lo sé, yo te aseguro que no. O sea, la verdad es que, aunque yo estaba coordinando las campañas de senadores, yo nunca recibí una indicación de, oye, bájenle, ya no le echen ganas. Yo no lo vi y no lo creo, de verdad no lo creo. Pero el foco estaba concentrado en Anaya, no en López Obrador. Bueno, en su momento... en esa campaña del 18. En la campaña del 18 se dijo que solo contra él era el conflicto y después se habló de un pacto que nadie puede comprobar. El propio presidente ha salido a decir, y pues de esas cosas que él sí diría. Lo único que dice es, él no se prestó a hacer acciones como las que hicieron en el 2006 o las hicieron en el 2012. La verdad es que yo no veo ningún pacto.
él salió con una ventaja importante. Eso creo que está documentado. Y fue muy difícil alcanzarlo. A ver, la sospecha de pacto es porque tenía todo López Obrador para proceder contra Peña Nieto y no lo hizo. Bueno, pues, una cosa es el discurso y otra cosa es también tener elementos legales. Pero este gobierno no ha dejado de tocarlo. O sea, lo toca un día sí y otro día no, y también a los otros expresidentes. Pero no le ha sacado, no le ha abierto una carpeta en la UIF, que esa se la abre a cualquiera, ¿no? Ya es como el vaso de agua, no se lo niega a nadie. Pues la verdad de las cosas es que creo que no es tan fácil hacer inicio de carpetas. Yo creo que hay que tener muchos elementos para poder hacer señalamientos o acusaciones. De verdad, no supe un pacto, no supe un acuerdo, y creo que tuve acceso para poderlo conocer. Miguel Ángel Osorio Chong quiere ser corcholata de la oposición. Quiero que haya una alianza bien fuerte para que los que hoy están gobernando dejen de hacerlo en el 24. Ese es mi objetivo, mi obsesión, y donde tenga que hacer, y de verdad no es discurso. Sacar a Morena del Palacio Nacional. Claro, México no merece un gobierno como el que está sucediéndole. ¿Pero usted encabezándola? La verdad es que quiero primero arreglarlo de mi partido y luego platicamos de lo que quieras. No lo descarta. No descarto nada. Ahora, ¿hay algún escenario en donde la oposición le pueda ganar a Morena el 24? A ver, vemos las corcholatas del presidente arriba, en las encuestas. Morena arriba en las encuestas. $500 millones de pesos en programas sociales, el reparto, la popularidad del presidente. Es decir, ¿cómo le ganan a la oposición el 24? ¿Cómo le gana a la oposición? Con una oposición bien fortalecida, que no sean decisiones cupulares, y que esos 18% más 18% más 5% y se suma MC más 7% o más puedan juntarse y verdaderamente ser competitivos ante un gobierno que tiene sus propias dificultades. Hoy se ve todo bonito, pero pues, el problema económico ya está y eso deteriora un gobierno. El problema de seguridad está y deteriora un gobierno. El problema de seguridad dicen que es culpa de ustedes. Y todo lo que viene de Calderón y Peña. Pues hace rato te dije, ¿por qué no vemos lo que no les gusta ver, que son cifras? 12, 13, 14, 15, a niveles años de antes... ¿Años? Los años, 12, ¿no? A niveles antes del 2000, cuando se empezó a medir el tema de la delincuencia. Pero luego se les descompuso horrible. Sí, pero en el 16, que además que hay cambios de gobierno, hay cambios de presidentes municipales, lo que llevamos es una iniciativa para hacer 32 corporaciones estatales sólidas, fuertes, no mando único, 32 corporaciones bien hechas. ¿Y quién crees que se opuso? Pues los que hoy gobiernan. Y cuando ellos llegaron y dijeron, queremos una modificación, queremos la Guardia Nacional, adelante. Pero pues no ayudaron, no hicieron lo que teníamos que dar ese paso para resolver el tema de seguridad, porque lo que están haciendo es un esfuerzo aislado, en el que no hay coordinación, aunque la presuman, en el que las corporaciones municipales están cooptadas porque no se está dando lo que antes, la revisión, el cuidado. Por eso queríamos 32 corporaciones estatales y desaparecer las municipales. ¿Es por ahí donde pierde Morena? Es decir, ¿por la vía de la seguridad o es por la vía económica? ¿Por dónde puede desgastarse el gobierno? Mira, yo sí digo que lo hacen un día sí y otro día también. El pelearse con un sector de la población porque pues, se me puso enfrente, el ir contra la universidad porque no me gustó alguna declaración, el ir contra la Iglesia Católica o cualquier religión porque pues, ellos tuvieron la culpa del pasado y no lo señalaban a los medios de comunicación. Creo que ha abierto muchos frentes y dices, pero no se notan las estadísticas. Yo creo que poco a poco, en ese desgaste que se va teniendo de gobierno, que si lo juntas con el tema de seguridad, con el tema impresionante de salud y, por supuesto, el económico, pues va a generar un desgaste a pesar de su campaña abierta, descarada. De la oposición no ha salido nadie. Ellos ya tienen ahí sus corcholates como quiera, pero de la oposición no ha salido nadie. El PAN, veo a un dirigente, y no le estoy echando porras, que habla con sus posibles candidatos y le dice, oye, pues puedes ir, y habla con una gobernadora, y habla con un gobernador, y habla con una senadora y con un diputado federal, y le dice, vamos. En el PRI, pues la promoción es personal. Y entonces sí hay buenos cuadros en el PRI, pero no, solo es mi promoción, yo quiero ser candidato, y quiero ser dirigente, y quiero ser todo. Entonces así no se construyen. Yo sí creo que debe haber primarias dentro de los partidos. Y yo creo que eso que por ahí me dijeron que quieren tener candidato por marzo, no, hay que hacer primarias entre partidos. ¿Se va a fracturar Morena? La verdad es que yo, esa disciplina que tanto dicen, hay que recordar el pasado de todos ellos. Vienen del PRD.
de un PRD que se hablaba de tribus, un PRD en el que cuando había que decidir alguna candidatura se confrontaban. Pues son los mismos, ¿eh? Yo creo que hoy parece que todo está bien, en armonía, bueno, menos el coordinador del Senado. Pero pues parecen que se llevan muy bien y los ves en los eventos y se echan su discurso y nadie se pone atención y se ve que salen y uno sale por un lado y otro por otro. Yo no creo que esa unidad que presumen les vaya a durar tanto. ¿Va a ser Claudia? Yo creo que todo está dirigido para que sea ella, pero pues... ¿Y qué va a hacer Marcelo? Mira, lo conozco poco, pero yo creo que cuando te ves, que te impulsan y que dicen que tú puedes ser, pues busca salida. Entonces... ¿Se imagina Marcelo como candidato de la oposición o de alguna oposición? No, yo en esta oposición, yo no lo veo, pero pues hay otros partidos políticos. Yo no veo esa disciplina que tanto pregona y tanto dice. O sea, con su experiencia política, gobernador, secretario de Gobernación, dice, esto está lejos de ser cantado y la fotografía que estamos viendo hoy no es la fotografía que vamos a ver en el verano del 24. Totalmente de acuerdo, pero vamos a pasar por las previas. Invítame y a lo mejor podemos platicar a principios del 23 y terminando la elección del 23. Y creo que la fotografía va a ir modificando, se va a ir cambiando. Porque sí creo que las cosas están caminando muy mal en el país. Creo que las cosas están haciéndose mal en muchos sectores. Hay que reconocerles algunas cosas. Luego platicamos de estas cosas, pero porque no sé, de verdad... cómo pudiéramos enumerarlas, pero las más están con políticas públicas verdaderamente erróneas. El tema de salud es increíble. ¿Sabes que hay 50 millones de recetas que no fueron surtidas adecuadamente? 50 millones de personas enfermas que no tuvieron las medicinas a su alcance. Es un ejemplo en salud. Pero por algo esos 50 millones de personas no están volteando a la oposición, a pesar de que llegan y no tienen medicinas. Siguen volteando al presidente. O sea, el presidente es el que sigue con una calificación que dicen, pues creo en él, pues me volteé a verlo a él, y todavía no se acepta que las cosas no están caminando como debe ser, pero pues cuando ya no te alcanza para comprar la medicina y ya no llevas lo necesario a tu casa para el desarrollo de tu familia, pues ya entonces empiezas a tomar otros rumbos. Así va pasando. Y mientras no modifican y no quieran modificar nada, como el tema de seguridad y como otros temas, pues yo creo que se abre el camino a la oposición. ¿Se están hundiendo solos? Yo creo que sí. De verdad, creo que es un buen término. Yo creo que ellos solos están haciendo un camino en un ejercicio de gobierno que está entregando malos resultados, a pesar de todo lo que se dice al revés. ¿Miguel Ángel Osorio Chong acabó mal con Peña Nieto? No. ¿Distanciadón, frío? No, la verdad es que existe una relación. Por el tema de que no haya sido el candidato elegido para la sucesión el 18. Mira, cuando entras a un juego, hay reglas y a esas te asumes. Y yo lo hice. O sea, no puedo decir, no, es que no me hicieron candidato. No, incluso fui el primero que me senté con el candidato Meade. Me fui a ayudar en las campañas. ¿Lo hubiera ganado usted el 18? Creo que hubiéramos podido dar una batalla muy importante. ¿Se le podía ganar a López Obrador en 18? Bueno, pues se le ganó el Estado de México, estando él encima en el 17. ¿Cree entonces que la oposición tiene futuro? Sí, y creo que podemos ganar la elección del 20. ¿Pasa por la renuncia de Alito? O sea, si no renuncia a Alito, ¿no tiene futuro la oposición? Pasa porque no se quede Alito perpetúe en el partido. O sea, quieres quedarte al 23, termina tu gestión, pero deja una nueva dirigencia que va a venir con mayor respaldo de la base priista y que va a poder hacer una buena alianza para el 24. Muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, Carlos, muchas gracias. El exsecretario de Gobernación y hoy coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, en Latinos. Y en el clímax de las contradicciones, López Obrador llama hitleriano a una figura judía, como Putin. Nos vemos la próxima semana.